Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Quédese con nosotros en ADN 40. Ya sabe que somos multiplataforma. Estamos en la televisión, en la radio, en la página web y en todas nuestras redes sociales. Nos encuentra como ADN 40 en Instagram, ex, Facebook, YouTube, TikTok. En Trends, a mí me encuentra como Neira Moncayo en todas estas plataformas. Y hoy me da mucho gusto tener aquí a el doctor Sergio Anaya, quien es psicólogo y bueno, pues tiene maestría en psicología, doctorado en teología y consejería. Junto con su esposa Claudia Sánchez dirige la red de amistad, Iglesias Amistad, además de pastorear desde hace más de 25 años en el sureste de México. Es director y fundador de la Universidad de Espiga, dirigida a la preparación teológica y pastoral. Así es que, bueno, yo fan de todos sus audios. Son ya casi unas audioconferencias, ¿no? Así es. Mucho gusto en saludarte, Neira, y saludos a todos los que nos están pues escuchando y viendo aquí. Creo que 10 años antes de tener mi hijo ya tenía yo mis sesiones de los CDs para la educación de los hijos. Educando a los hijos, toda una serie que hicimos desde preescolar, edad escolar, adolescencia y bueno, todas esas etapas de formación que tenemos. Y lo que hoy me gustaría platicar es esta parte de estas raíces que tenemos de, pues no sé si sea llamarle de amargura o de dolor o esas cosas que se han quedado, a veces no sabemos ni cómo, pero dicen, yo no era así, yo no era triste, o yo no era enojona, o yo no era gorda, porque no nada más tiene que ver con un tema claro. A veces, ¿no? Del carácter interno, ¿no? Cada quien demostramos. ¿Qué es esto de las raíces de dolor y de amargura? ¿Cómo le hacemos? Las raíces es una forma, llamémosle alegórica o simbólica de reflejar que todos tenemos un origen que ha detonado nuestra conducta, la forma de ser que tenemos, independientemente del temperamento, que es algo nato, es decir, de nacimiento. El carácter se va formando básicamente por la educación, se va formando por las experiencias que vamos viviendo en cuanto a nuestro entorno, a veces lamentablemente de índole traumático, y sobre todo la cultura, todo el efecto, llamémosle psicosocial del entorno donde nosotros nos desarrollamos. Entonces, cada etapa de vida, hablando del desarrollo humano, tiene un propósito específico de asimilación de un elemento del carácter. Cuando no se da, por razones de ausencia, por razones a veces lamentablemente de rechazo, que es una de las raíces precisamente, sobre todo cuando se empieza a generar el complejo de culpa, que es otra de las raíces, se empieza a generar el complejo de inferioridad, que es otra de las raíces, y bueno, empezamos a reflejar muchísimo un cambio en nuestra conducta. Digamos, fuimos diseñados para tener un sano desarrollo. Cuando este no se da, pues de manera natural va a tener un efecto diferente o contrario en nuestra manera de ser. Ahora, lo curioso, Neira, es cuando hablamos de raíces, la gente se confunde porque dos personas pueden vivir un mismo evento, llamémosle, por ejemplo, abandono en el sentido paterno, y lo van a reflejar de formas muy diferentes. Dos hermanos que vivieron en la misma casa, que sufrieron, digamos, la misma separación, la misma ausencia, que tuvieron la misma educación, pero uno a causa de su temperamento se enfoca quizás hacia lo que podríamos llamarle extrovertido, rebeldía, obviamente un carácter explosivo, reacciones obviamente de violencia, enojo, y otro
en el mismo evento se puede volver una persona retraída, solitaria, aislada, hasta cierto punto depresiva. Ahí sí ya tiene que ver mucho con la estructura de temperamento de cada persona. Pero eso es lo que afectó su vida, a uno para retraerse y a otro para volverse más agresivo, más violento. Entonces, un mismo daño puede ocasionar efectos diferentes. Y la raíz es lo que tenemos que encontrar para poder de alguna manera sanar todos aquellos aspectos de nuestra conducta que están afectando nuestras relaciones interpersonales. A ver, habló acerca de la raíz del rechazo. Sí. A nadie nos gusta ser rechazados. No, claro, claro. Es antinaturaleza. Si yo te pudiera decir, no fuimos diseñados para experimentar el rechazo. El rechazo es algo anormal en lo que representa nuestro proceso de formación y sobre todo para poder definir el estar, vamos a decirlo así, en un entorno y ambiente sano, un desarrollo sano, ¿no? Entonces, al no haber sido diseñados para enfrentarlo, lamentablemente cuando lo enfrentamos, pues causa muchos efectos, sobre todo de inseguridad, de miedo, de temores. Hay otras cosas que curiosamente regreso al punto de los extremos. Por ejemplo, el perfeccionismo es uno de los efectos del rechazo. La gente no lo relaciona, Neira, como si fuera al contrario, lo ve como algo bueno. Una persona perfeccionista se vuelve muy productiva, pero a un precio de desgaste interno que tarde o temprano lo lleva a una crisis pues existencial o emocional que casi siempre detona en una depresión o en una tristeza profunda, ¿no? Entonces hay muchos rasgos que el rechazo de alguna manera va a producir también de forma polarizada, ¿no? Pero sí se convierte en uno de los factores que yo te podría decir que más efecto nocivo tiene en una persona, porque a veces el rechazo, Neira, se da desde vientre materno. Y eso es algo increíble porque una persona obviamente no está consciente, digámoslo coloquialmente, de cómo le fue en la feria durante su gestación. Claro. Pero ya en su conducta está reflejando más adelante elementos que tienen que ver con ese origen de rechazo y que hasta que no se reconoce de alguna manera se confronta y como espero veamos más adelante se pueda resolver, pues todo eso va a tener un efecto aún desde vientre materno, es decir, ni siquiera tengo que tener una conciencia porque las emociones van más allá de lo que es la parte mental, ¿no? Entonces se puede reflejar un daño en las emociones antes inclusive de tener una memoria de recuerdo y está afectando ya mi conducta. Y no siempre son actitudes, por llamarlo así, negativas, ¿no? De rebeldía, de coraje, de odio. Este tema de abandono puede relacionarse a, no sé, a no querer estar solo. ¿Por qué no quiero estar solo? Sí, ¿no? Se genera muchos vacíos de amor. Y los vacíos de amor van a generar muchísimo la necesidad de relaciones que si no tenemos cuidado se pueden volver relaciones adictivas o lo que se conoce como codependencia o el término que está hoy ahora sí que en boca de todos, relaciones tóxicas, ¿no? Que es tan común usar ese término. Pero sí, muchas veces el rechazo va a generar los vacíos de amor que van a llevar a la persona a necesitar siempre a alguien para validar lo que yo hago, para de alguna manera, como dices, no estar solo, tener compañía, que alguien de alguna, oye, estoy bien, voy bien, un tipo de coaching, ¿verdad? Que en algunos aspectos puede ser sano, pero también nos puede llevar dentro de esos esquemas polarizados a generar lo que es ser personas que necesitan demasiado la retroalimentación de los demás. Ejemplo, empiezo a vivir para agradar a los demás, ¿no? Entonces hago las cosas con la motivación de recibir una felicitación o de recibir por lo menos una gratitud o un agradecimiento y eso nos puede llevar a mucho desgaste, ¿no? Muchos de los efectos también cuando hablamos del rechazo es una incapacidad, Neira, para poder mostrar sentimientos de manera, digamos, sana. Hay un miedo a ser rechazado, a volver a ser de alguna manera abandonado o ser avergonzado y entonces todo eso me lleva mejor a bloquear mis emociones, mis sentimientos. Me cuesta trabajo mostrar amor, me cuesta trabajo ser afectuoso o afectivo, me cuesta trabajo obviamente el poder expresar palabras de estímulo hacia lo que representa te amo, te necesito. Todo eso de alguna manera se vuelve una especie de bloqueo, lamentablemente como resultado de un trasfondo de rechazo y las personas tienden a decir, es que así soy yo. No, así no eras. Hubo un evento que de alguna manera detonó un funcionamiento en cuanto a conducta de esta forma o de esta manera. ¿Cómo lo detectamos y hay manera de salir de ello? Sí, cómo no, gracias a Dios. Hay varios elementos. ¿Cómo lo detectamos? Básicamente haciéndonos, yo le llamo 3 preguntas básicas, ¿no?
¿Cómo estoy en cuanto a heridas no sanadas, en cuanto a conflictos no resueltos y en cuanto a etapas no cerradas? Sería lo primero que tendríamos que tomarnos un tiempo de hacer, se le dice como una especie de inventario. ¿Cómo estoy en ese sentido? ¿Cuántas relaciones rotas tengo? ¿Por qué se rompieron las relaciones? ¿A qué personas no he podido perdonar? ¿Con qué personas no puedo ya ni siquiera interactuar porque generan ya sea enojo o temor o miedo? Entonces eso es lo primero que hay que evaluar, ¿no? ¿Cómo estoy en ese aspecto de las relaciones interpersonales en cuestión emocional? Lo segundo que habría que evaluar es precisamente los conflictos no resueltos. ¿Qué cosas no he podido internamente resolver de mi forma de ser, de actuar? A lo mejor no he podido vencer el miedo, a lo mejor no he podido vencer la inseguridad, a lo mejor no he podido vencer el enojo, el coraje, las reacciones irascibles. ¿Qué cosas de alguna manera en mi interior todavía están ahí atoradas, ¿no? Y lo tercero, pues son las etapas. Niñez, infancia, adolescencia, juventud, que normalmente son las etapas previas, obviamente, a la vida adulta, ¿no? Entonces, ¿qué eventos marcaron mi vida, ¿no? A lo mejor la pérdida de un padre o de una madre por una muerte o por una separación o por haber crecido en un lugar donde faltó uno de los padres o por haber vivido lamentablemente una situación de abuso o por haber vivido una situación de un entorno de violencia. Todos esos factores es importante analizarlos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo avanzar o sanar de eso? Número uno, si tengo heridas no sanas, tengo que confrontar eso y reconocer, necesito activar una herramienta poderosísima para la sanidad interior, que es el perdón. Si no usamos esa, yo le llamo llave, que es el perdón, siempre estaremos llenos de amargura, resentimiento, rencor y odio. Y eso intoxica las emociones, intoxica también bioquímica y fisiológicamente a una persona, ¿no? Entonces va a haber un efecto en la salud. Muchas personas, hoy existe un término ya más conocido que son las enfermedades somáticas. Okay. ¿Qué significa una enfermedad somática? La que su origen no es físico, sino emocional. El cuerpo de alguna manera nos va a ayudar a evidenciar que hay algo todavía que no hemos podido soltar. Eso es en cuanto a las heridas. En cuanto a los conflictos, va a ser importante recibir ayuda y poder llevar un pequeño proceso, llamémosle conductual o un seguimiento donde podamos ir abordando uno por uno. A ver, ¿por qué no he vencido el temor? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cómo puedo de manera sana confrontarlo como en una escalera, ¿no? Primer paso, primer escalón, segundo escalón. Nunca, usando un término coloquial, nunca de sopetón, porque eso sí puede ser emocionalmente muy desgastante, ¿no? Y en las etapas, pues repito, el poder llegar al punto de cerrar cada etapa. A ver, ¿qué pasó en la niñez que de alguna manera marcó mi vida? ¿Fue el abandono? ¿Fue el rechazo? ¿Fue la indiferencia? ¿Fue a lo mejor la agresión? Bueno, entonces necesito realmente cerrar ese capítulo y dejar de alguna manera de actuar predispuesto por lo que sucedió en esa etapa. Si fue la adolescencia, que normalmente es una etapa muy inestable en la parte emocional por todos los cambios y transición que hay, pues ahí hay que trabajar mucho en la afirmación de la identidad. ¿Quién soy? Realmente mi imagen, ¿no? ¿Cuánto valgo? Que son dos elementos fundamentales para una persona equilibrada en el sentido de personalidad, que es quién soy y cuánto valgo, que es identidad y autoestima. Entonces, bajo esos elementos, que obviamente es todo un trabajo, digo, te lo estoy mencionando así, sí, claro, pero es todo un trabajo que necesitamos ayuda, buscar realmente a alguien, un especialista que nos pueda ayudar a clasificar y acomodar todo esto de una manera, vamos a decirlo así, ordenada, para entonces poder empezar con algo. ¿Qué voy a empezar? Voy a empezar a sanar las heridas. Órale, me voy a llevar un tiempecito sanando heridas, poniéndome a cuentas con personas, trabajando con las relaciones que de alguna manera estaban rotas, solucionando lo que eso representa. Estoy trabajando con los conflictos. Ok, voy a empezar a enumerar cuáles son mis conflictos internos y uno por uno. No es labor, Neira, de un día. Es labor de meses quizás. Y sobre todo de una conciencia que es lo más difícil de reconocer, que no podemos solos, que necesitamos ayuda y que necesitamos dejar de justificar, es que así soy yo, ¿no? O así nací, o de alguna manera así me tienen que aguantar, ¿no? Porque lo único que va a hacer eso es ir aislándome en un sentido profundo de las relaciones significativas. Hablaba del perdón. Y muchas veces cuando hablamos aquí del perdón decimos que el perdón no es una emoción, como para decir ya tengo ganas de perdonar, sino una decisión. ¿Cómo nos puede hablar acerca de perdonar? El perdonar es lo más, vamos a decirlo así, fundamental
de un proceso sano de madurez. Cuando una persona está madurando emocionalmente, va a entender que el perdón, básicamente, Neira, es cancelar las deudas de amor. No podemos perdonar porque tenemos la actitud de me deben. Y la realidad es que tenemos razón. A lo mejor nos deben cuidado, nos deben afecto, nos deben amor, nos deben protección, nos deben a lo mejor sustento, manutención. Esa es la realidad muchas veces de la vida. Siempre en las relaciones nos van a quedar a deber, como también muchas veces nosotros quedamos a deber. Es decir, muchas veces las relaciones de familia, que son las que más efecto tienen en la formación o programación de una persona, siempre nuestra expectativa es más alta de lo que recibimos. Es muy raro que alguien pueda decir, wow, se cumplieron todas mis expectativas de familia, como hijo, con mis padres, con mis hermanos, con todo. Casi siempre hay esa sensación de deuda, ¿no? Que yo le llamo deudas de amor. Y las deudas de amor, la mejor forma de verlo es que es como una deuda física. Cuando yo me doy cuenta que alguien no me puede pagar, yo tengo de dos. Puedo seguir insistiendo y nada más de alguna manera desgastándome en tiempo, en esfuerzo, cuando la persona no tiene los elementos para poder hacerlo, o puedo decidir cancelar la deuda y de alguna manera cerrar el capítulo. El perdón, esa es una de las formas para mí más básicas de ubicarlo. Es el perdón no es te perdono, pues llevas una, ¿no? O te perdono, pero haz algo. Perdono, pero no olvido eso. Perdono, pero no olvido. O haz algo para que yo sienta perdonarte. Tú dijiste algo que es fundamental. Perdón nunca va a ser una emoción porque el resentimiento nunca me va a permitir perdonar. Necesito activar mi voluntad y tomar la decisión de perdonar por encima de lo que yo siento, porque entiendo que el perdón no tiene un beneficio directo con la persona que me ofendió. El perdón tiene un beneficio directo para mí, porque me desliga emocionalmente del dolor, de la herida y de todo lo que viene como consecuencia de ello, rencor, odio, elementos que me van a dañar a mí. Muchas veces la persona ofensora duerme como angelito. Sí. Y el que está ya atorado ahí uno en los sueños, soñando que le aprietas el pescuezo o algo así, es uno. Sí. Entonces, el perdón, el primer beneficiado, Neira, somos nosotros. Sin embargo, a ver, ¿hay de perdones a perdones o el perdón es el perdón? No, y es que me refiero a esto, porque bueno, a lo mejor sí, mi mamá tenía que ir a trabajar y me quedé sola y yo quería tener una mamá que metiera las galletas al horno. No es lo mismo un perdón de asesinato, claro, de abuso, claro, o algo así. Claro. Sí, estamos hablando que obviamente el perdón es el mismo, pero los niveles de afectación por el perdón es diferente, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, a una persona que ha sido abusada sexualmente, sí, lamentablemente ya tiene un daño. Ahora, y dices, ¿cómo voy a perdonar a mi agresor? Claro, es que vas a perdonar a tu agresor para desligarte emocionalmente del agresor. Sí, no quiere decir que no tenga que pagar. Claro, ahí estamos hablando ya de otro proceso, lo que representa legalmente y aún en consecuencias morales y en todos los sentidos, que eso es lo padre. El perdón es una forma de decir, ok, a mí no me toca juzgar o de alguna manera determinar la condena o el juicio. A mí me toca entender que este daño, como no lo quiero seguir llevando, primero me tengo que desligar de la persona, que es el primer elemento, digamos, tangible en el perdón. Ya no estoy ligado a quien abusó de mí o a quien me abandonó o a quien me ofendió o me rechazó. Y el segundo aspecto del perdón es cuando puedo yo soltar el efecto de lo que esa persona me hizo, ¿no? Sí. Que puede ser el miedo, el temor, puede ser de alguna manera el enojo, la ira, puede ser la tristeza. Hay muchos elementos, pero no puedo soltar eso. O sea, en pocas palabras, Neira, yo no puedo soltar el efecto de lo que me han hecho si primero no suelto a la persona que me lo hizo. Ajá, primero la suelto. Sí. Y ya yo libre de eso, empiezo a trabajar sobre mí y sobre esos efectos causados por aquella acción. Es correcto. No, pues desde entonces soy una mujer miedosa o soy una persona insegura, ¿no? O pienso que no me van a querer, ¿no? La gente que se enfrenta a lo mejor a un noviazgo, ¿no? O a un divorcio, ¿sí? ¿No? Que dicen, pues ahora sí que como dice el clásico de Ciudad Juárez, no me vuelvo a enamorar. Es correcto, es correcto, que es parte del efecto. O sea, muchas veces lo que genera una herida, sobre todo en el ámbito emocional o digamos sentimental, es un bloqueo, como una especie de mecanismo de defensa. Y volvemos a tener parejas
similares o jefes similares o amigos, amistades similares, porque es lo que conocemos y no estamos sanando. Es un patrón de conducta que si no se rompe, simplemente como las matemáticas se va a ir reproduciendo porque es un enganche. ¿Y se puede trabajar solo desde lo emocional o es mejor efecto si juntamos lo emocional, o sea, el alma y el espíritu? No, pues obviamente es mucho más integral. Te lo voy a poner así. En mi experiencia profesional, tenemos 2 centros de atención familiar, 2 clínicas. Sí. Una persona que involucra la parte espiritual, cualquier evento que haya enfrentado en 2, 3 meses, sale adelante. Gracias a Dios. Una persona que no se puede llevar de 9 a 12 meses. O sea, el periodo de tiempo de recuperación de un proceso, cuando solamente ocupamos lo almático, es más largo que cuando ocupamos la parte espiritual, porque yo estoy convencido de que somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Entonces, el ser integral es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, muchos aspectos de nuestra alma son una puerta para lo espiritual y viceversa. Dicho en buen español, si yo tengo una recuperación en el alma, va a ayudar para mi condición espiritual. Si tengo una recuperación en el espíritu, va a ayudar para mi condición almática, ¿no? Y eso obviamente se va a reflejar en la salud física también, por simple, sencillamente razón de lo que representa una salud integral, ¿no? Entonces, sí, ciertamente es fundamental la parte espiritual, el entendimiento que no puedo solo, que muchas veces necesito un proceso de reparentalización. Y la figura más sana, Neira, para reparentalizar nuestra vida es la figura de Dios como Padre. Una persona que logra conectarse con Dios como su Padre Celestial tiene obviamente un elemento de recuperación y obviamente de recibir aquello que no recibió de la figura paterna terrenal, pero era en un sentido perfecto, porque obviamente Dios no falla como lamentablemente lo hacemos los seres humanos. Eso es un ejemplo nada más, pero igual para subir la autoestima, el sentido de valía, para obviamente sellar lo que es nuestra identidad. Entonces entramos en un panorama mucho más amplio, más completo y, si me permites decirlo, más eficaz en cuanto al resultado, porque activamos la parte espiritual que tiene todo un efecto benéfico hacia lo que representa sobre todo la paz. Una persona que está en paz con Dios está en paz consigo mismo y está en paz con los demás. Pese a las circunstancias que puedan estar viviendo. Y ahí se acaba la neurosis. Muchos de los elementos, si me permites decirlo, de la neurosis es la falta de paz. E inicia con que no me siento a cuentas con Dios. Y esa sensación, llámale de condenación o de conciencia o de culpabilidad, que es muy común también, tiene un efecto en lo que es la neurosis, que son las emociones obviamente alteradas o afectadas, no en un sentido exagerado, y que obviamente vienen a modificarse tremendamente cuando encuentro esa paz de decir estoy a cuentas con Dios. ¿Y qué te parece si ese tema lo tratamos ahora para la Semana Santa y regresa con nosotros? Con mucho gusto. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho Siga gusto. a Sergio Anaya en sus redes sociales y ahí seguramente va a ver y le puede preguntar dónde están los centros de atención en Cancún, y que también en línea debe de haber gente. Claro, ¿no? Que sí. Sí, tenemos muchas gracias. Para servirte. Y yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.